el hecho de tener una mayoría calificada para reformar la Constitución también te tiene que moderar, de lo contrario sería un diálogo de sordos. Muy histórica es ya Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta, y pues un momento que quedará escrito en los libros, nuestro país. Las decisiones que tome la presidenta, en buena medida, van a narrar, nos permitirán escribir lo que se cuente de este sexenio. Hay una herencia, por supuesto, para algunos positiva en términos de los programas sociales, de lo avanzado en el terreno del combate a la pobreza, la desigualdad. Hay pendientes, retos inocultables, la violencia, por ejemplo, y la inseguridad. Narrábamos lo que sucede solamente hoy en Sinaloa, en Guanajuato, en Veracruz. Mucho que hacer, muchísimo que trabajar. Hay también una enorme legitimidad con la que arriba la presidenta Claudia Sheinbaum, 36 millones de votos, la persona más votada en la historia de nuestro país. Le agradezco estos minutos al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, al doctor Ricardo Monreal. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Un saludo afectuoso a todo tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por platicar con nosotros. Una nueva era, una nueva época. Le fue muy bien a Claudia Sheinbaum el día primero de octubre en San Lázaro. Salió todo a los ojos, me imagino, de ustedes, a pedir de boca y a partir de ahí a trabajar, Ricardo. Sí, fue una ceremonia formal, singular, inédita. Yo te diría que incluso sin sobresaltos, una ceremonia que se acordó antes con los grupos parlamentarios y ellos cumplieron, y me pareció que era conveniente otorgarle ese tipo de bienvenida en el Congreso General, donde formalmente toma protesta la presidenta, y que fue, la verdad, muy bueno el comportamiento de todos los legisladores, incluyendo la oposición. Entonces fue una ceremonia singular, sin parangón en la historia del país, Manuel. ¿Cómo anda el ambiente, el clima en la Cámara de Diputados? Después de la efervescencia de arranque, ustedes comenzaron el 1 de septiembre la nueva legislatura, las reformas constitucionales son una mayoría pues avasalladora, muy, muy potente, les dan los votos para modificar la Constitución sin necesidad de incluir, ni siquiera de escuchar a la oposición. ¿Cómo anda el ambiente en San Lázaro? Porque se vio, sí, una sesión pues muy tersa, demasiado tersa para tener ahí no solamente a la presidenta, sino al expresidente López Obrador. Mira, yo te diría que el ambiente está bien, normal, en el sentido de que la oposición pues está haciendo su trabajo, su propia estrategia, su táctica. El poder reformador otorgado a Morena y a sus aliados es un signo distintivo de la población que no podemos desperdiciar, que no podemos echar por la borda, y estamos conscientes de eso, Manuel, porque el hecho de tener una mayoría calificada para reformar la Constitución también te tiene que moderar en los temas que puedes modificar. La verdad es que hemos avanzado bastante. Ya este primer mes se aprobaron 5 reformas constitucionales del paquete que había presentado el presidente López Obrador el día 5 de febrero de este año, y otras reformas que la próxima semana realizaremos, el de vías ferroviarias, de recuperar el Estado, el poder ofrecer el servicio de tren de pasajeros, y una reforma en materia energética, aquella que invalidó la Corte hace un año aproximadamente, sobre el considerar prioritario y público el servicio eléctrico y la composición de la inversión 54-46. Todo eso está en esta discusión constitucional que tendremos la semana que entra. Entonces yo veo el ambiente, repito, en la normalidad, cada uno con sus posiciones, pero nosotros tranquilos, sin ufanarnos de esta mayoría calificada,
sin actuar arrogantemente ni con soberbia, sino conscientes de la enorme responsabilidad depositada en la mayoría para hacer bien las cosas en los próximos años. Ahora, les da para arrasar y pienso en el Ricardo Monreal que estaba hace 6 años, pues construyendo mayorías en el Senado. Qué distintas se ven las cosas ahora, porque ahora tienes un montón de legisladores en Morena, por supuesto los partidos aliados, el PT, el Partido Verde, alcanzan y sobran para modificar la Constitución. Hace 6 años no tenías la mayoría calificada en el Senado, la debiste construir tú y otros para aprobar las reformas constitucionales que enviaba el presidente López Obrador. Quizá eso hace una diferencia, no sé si en todos, pero sí en tu persona, para buscar el diálogo, acuerdos. ¿Ves esa posibilidad a lo largo de esta legislatura? No, mira, sí, yo te aseguro que va a haber diálogo. Pero en serio, No diálogo que no solamente que los inviten a la mesa, porque lo vimos en el tema del Poder Judicial, sino que se les considere, que se les que se les conceda sí, incluso alguna. No, sí, el dialogar es incluir también, porque de lo contrario sería un diálogo de sordos, no tendría ninguna consecuencia. No, de nuestra parte hay toda la disposición, aunque también en temas fundamentales, Manuel, debo de ser claro, no vamos a ceder en el sentido de que tenemos una plataforma, un programa de acción, tenemos una agenda legislativa que llevamos a las urnas y que la gente votó por esa agenda legislativa. Ahí sí, por más que se quiera, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, ahí no se podía tener otra consideración más que la que fuimos a plantearle a los electores para la elección del 2 de junio y teníamos que cumplir. Así como esa, hay otras reformas que estamos decididos a impulsar y a mejorar y aprobar. Por eso te digo que sí hay la intención de escuchar, pero también de modificar proyectos que beneficien, que enriquezcan, que mejoren nuestros planteamientos como proyecto de nación. Bien, entonces habrá diálogo, escucha, sí los van a invitar a sentarse a la mesa. ¿Qué pasó con la comisión esta de cortesía? Porque hay quienes acusaron que se estaba marginando a la oposición, que había un acuerdo en la Junta de Coordinación Política para que pudieran legisladores de todos los partidos, como suele hacerse, acompañar en su llegada y salida a la presidenta, a Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó? Porque hubo mucha especulación, doctor. No, la mesa directiva decidió, en este caso es una decisión de este órgano de gobierno, no había un acuerdo previo y así se decidió. Quizá debió haberse incluido a todos, pero esa es una decisión de la mesa directiva que yo respeto. Pero yo te diría que el fondo es otro, no es una mesa ni es un grupo de cortesía para recibir a la presidenta, sino es más de fondo, es el proyecto de nación, son políticas públicas fundamentales. Pero importa la forma, ¿no? Importa la forma, sí, para que todos estén ahí no representados. ¿Qué pasaría ahí? Tendríamos que preguntarle a quien ejercía la mesa directiva qué sucedió, pero pues es decisión de la mesa directiva, que está conformada pluralmente y que al final no supimos, porque son decisiones que de acuerdo con la ley orgánica le corresponden a este órgano de gobierno. Bien. Entonces, Ricardo, doctor, estoy platicando con el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. ¿Con cuál se van a seguir? ¿Con cuáles reformas a la Constitución se van a seguir en los próximos días y cómo ves los tiempos? Mira, la siguiente va a ser lo de servicios ferroviarios, será el próximo martes. El miércoles estaremos atendiendo la reforma constitucional en materia energética, que tiene que ver con la CFE, otorgarle el carácter público y de actividad prioritaria, y definiciones muy claras de que es el Estado quien es el rector en materia eléctrica, aunque con la permisibilidad de inversión privada hasta un 46%,
con reglas muy claras que le den seguridad y certeza a la inversión que pueda provenir de sectores privados, nacionales o extranjeros. Así es de que esas dos vienen la semana que entra. Luego vendrán otras dos la tercera semana y así sucesivamente hasta agotar el paquete de reformas constitucionales que ya están en manos de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bueno, pues iremos viendo en Cámara de Diputados cómo pasan estas reformas a la Constitución, un parteaguas, porque van a romper el récord, no solamente por la velocidad, sino por el número de modificaciones que se harían a la Constitución en esta legislatura. No, es lo que se antoja, es lo que se apunta. Sí, de hecho, Manuel, pues no tiene parangón, porque del inicio de cada legislatura, cada 3 años, esta debe de ser históricamente la más dinámica, que apenas en un mes de transcurrido el Congreso, este inicio del periodo, se hayan reformado ya cerca de 40 artículos de la Constitución, en 5 materias importantes: Guardia Nacional, comunidades originarias y pueblos afromexicanos, la de la Guardia Nacional, la de jóvenes construyendo el futuro, y la última que se refiere al salario, que nunca podrán estar por debajo de la inflación, los salarios mínimos fijados por la Comisión Nacional y de los salarios mínimos promedio de policías, enfermeras, bomberos, maestros, que también es un aliciente y una actitud de justicia social para estos sectores. Bueno, pues son varias ya y las que vienen, las que faltan. Doctor, te agradezco como siempre. Muchas gracias, Ricardo, por estos minutos. Estoy para servirte, Manuel. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, saludos de vuelta. Es Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, presidente además de la Junta de Coordinación Política.